Hola, hola, hola a todos, ¿cómo están en este día? Dios me los bendiga a todos y a cada uno de ustedes. Pues es el día del Señor y necesitamos reflexionar la palabra de Dios. En este domingo hay algo muy importante que quiero transmitirles. Esta mañana cuando tomaba el pan, no sé cuántos de ustedes han reflexionado en el altar devocional de nuestro pan diario. Y cuando leía juntamente con la pastora este material, eh, el Espíritu Santo me llevó a tener una reflexión muy fuerte en ello. Eh, Trajo una convicción muy grande a mi vida en ese momento. Siempre estamos en comunión con el Señor a todo momento, pero esta mañana sentí que debería hablarles de esto. El Espíritu Santo tiene siempre el control de todas las cosas y dentro de los principios que gobiernan el reino espiritual, cuando Él habla, cuando Él hace sentir una circunstancia, una palabra, es importante que la llevemos a cabo. De alguna forma va a ser el mensaje para hoy, pero es apoyarme en la lectura del pan, es hacerlo reflectivo, porque incluso durante el transcurso de esta semana he estado meditando, pensando, analizando los principios del reino del Señor y lo que conlleva alrededor de lo que es la salvación. Me reflexionaba en cómo los medios de comunicación nos meten a variantes, a circunstancias y mueven los sentimientos de las personas de formas diferentes. Eh, Como por ejemplo ahora que estamos en el Face y ciertamente tengo dos grupos, academia y el grupo de 12 de discipulado. Está la línea libre, que es esta por la que le estoy hablando, a través de los cuales se enlaza como una red los medios de que todos los contactos que llegan a mi página, que es la página de la iglesia, aunque yo la dirija, no es una página personal como tal, es la página que tiene la iglesia y es un fundamento espiritual. No obstante, a cada uno de ustedes se pueden enlazar los contactos que tienen y entre ellos mencionan cualquier cosa, esos memes que le llaman, esos videos que suben, unos graciosos. Pero entre todos ellos hay diferentes opiniones, formas de ver la vida, comentarios, inclusive algunos hay blasfemias, hay cosas fuera de línea. Eso no lo podemos evitar, está ahí. Pero eso sí hace que nosotros, cada uno de nosotros nos demos cuenta de quién es tu amigo o cómo actúa, tiene a Cristo, no tiene a Cristo, ya le hablaste de la salvación y muchas otras cosas. Por ejemplo, estaba viendo hace un momento, analizando, bajé la página, lo hago pocas veces, pero la bajé y está hablando Enrique Alfaro. Eh, lo tengo en silencio, no sé qué decía, pero de ahí en más, todos los contactos que están en línea ahí mencionan cosas de lo que está haciendo Enrique Alfaro y la forma en que roba a la gente, dice promesas, menciona cosas que se supone que está haciendo y que no hace, no llega a ayudar. Pero no vamos a lograr nada. El, el Señor Jesús mencionó en un principio a los discípulos y les dijo un principio. Bueno, les voy a mencionar varios. De antemano les quiero decir, no estoy preparado con ningún bosquejo. El Espíritu Santo va a fluir en lo que tenga que fluir. Si tú eres hijo de Dios y sobre todo si eres hijo en Maranata o discípulo de la iglesia Maranata, abre tu espíritu, abre tu corazón a recibir la palabra de Dios. Y lo que Dios nos hable, nos haga hablar, nos haga reflexionar, recíbelo. Entonces, no vamos a cambiar, les decía, no vamos a cambiar nada. Vivimos en el estado de Jalisco, nos tocó ese gobernador. Es parte de una práctica a través de la cual tú y yo somos responsables al llevar un ejercicio en las elecciones para ver a quién elegimos. Si lo hacemos, somos responsables, y no lo hacemos, somos responsables también. No podemos excusarnos. Si este individuo hace o deja de hacer, es una responsabilidad nuestra como una responsabilidad de él, pero no vamos a cambiar. Nosotros pertenecemos a la patria celestial y nos debemos a ella. Por lo tanto, tú y yo tenemos que guardar una diferencia en la acción. ¿A qué me refiero? Tú y yo tenemos que hacer que
el entorno de vida dentro de este mundo haya un cambio tomando las armas que el Señor nos dijo que tenemos. Nuestras armas no son carnales, dice la palabra, son espirituales y poderosas para la destrucción de fortalezas. Siempre lo predicamos y lo hablamos en relación o en el entorno de un ejercicio que gobierna lo espiritual. Las fortalezas que menciona y dice: no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades. Pero todos estos principados, potestades, gobernadores y todo eso en las huestes celestiales, dentro de las regiones celestes, influencian al ser humano y hacen que éste haga y cometa actos negligentes o en contra del pueblo cuando hablamos del poder. Entonces, cuando hablamos de nuestras armas, nosotros podemos frenar. Son poderosos para la destrucción de fortalezas, y si queremos, dice el Señor, que si queremos vivir quieta y reposadamente, tenemos que pedir por los gobiernos y hacer que estos caigan. Les decía, los medios nos introducen, tú expresas, y ahí veía como muchas personas que quizás no conozco, que son amigos de ustedes, mencionan y le están tirando al gobernador hasta con malas palabras, esto y aquello. Bueno, dentro de esta plataforma, yo sé que mucha de esta gente necesita del amor de Dios, necesita conocer a Dios, necesitamos hablarle de Él. Y si el Espíritu Santo puso que habláramos de esto, la reflexión para los que se están conectando, saludos a Marcos, ahorita Frank se está conectando, saludos. Vamos a hablar la reflexión del pan de hoy, pero en base a una predicación, va a ser el mensaje para hoy. Y la cuestión es entender el grande y profundo amor de Dios hacia nosotros. El comprender, o al tratar de comprender un poco la dimensión del poder de Dios y del amor de Dios para salvarnos. Entender el por qué le somos importantes y debemos tú y yo echar para adelante un compromiso a través del cual podamos agradar y bendecir su santo nombre. Hablándoles del gobierno, el Señor decía que entre pueblo, entre las naciones, entre los gobiernos, todos los que están en eminencia, todos los que llegan al poder se enseñorean de las naciones. Si lo mencionó el Señor, esto se viene arrastrando desde que estamos sobre la tierra. El que cae en el poder difícilmente hace lo correcto, pero tú y yo podemos orar para que todo rey, todo príncipe, todo presidente pueda literalmente gobernar correctamente. Debemos orar, atar, cancelar, creer por fe que Dios puede mover la mano de estas gentes a través del favor de nosotros, y de alguna forma u otra hacer que nuestra nación, nuestro país, nuestro estado, todo puede llegar a bendición, porque hay hombres temerosos de Dios dirigiéndonos como gobierno. Entonces es parte de eso. El Señor dijo: pero entre ustedes no va a ser así. Y ahí aplica el sermón del monte. Creo que ustedes conocen el sermón del monte. Una de las famosas frases es: si alguien te da en la mejilla, ¿qué tenemos que hacer? Pon la otra. Cuando hablamos de ese tipo de acciones, muchas veces nos viene a la mente una bofetada, una aguantada. Y no es literalmente algo semejante. Es si te dan una mejilla, puede hablarte mal, puede levantar una calumnia, puede voltearte el rostro, puede negarte el saludo, cuando en el pueblo de Dios el amor del Señor tiene que ser primero. Pero si alguien te da una mejilla, ponle la otra. Tu deber, tu posición es servir, es amar. Aquellos que ya graduaron su academia, están en ella o caminaron en ella, los principios del creyente, nos habla de la milla extra, nos habla del ladrillo conquistado, nos habla de muchos principios de estos. ¿Qué es la milla extra? Que los romanos hacían esclavos a los judíos y por un derecho de ley los obligaban a caminar con una carga de una maleta. Llegaban a X lugar y veían un judío y un romano, le decía: carga mi maleta por una milla. Y el Señor dice: cuando alguien te obligue a llevar una maleta, una carga por una milla, dice: ve con el 2. Esa es la ley del sermón del monte. Y si alguien te quita la túnica, dale la capa. O sea, son principios. Va en contra de nuestra naturaleza humana, que quiere la venganza, que quiere, dentro de la soberbia, yo soy mejor que tú, el orgullo, la altivez. Y entonces en el gobierno del Señor es diferente. Entonces nuestras armas son doblar rodillas, orar y marcar las cosas de una forma diferente. En esta tarde quiero hablarte de eso, del pan. Va a ser mi base. Y nuevamente les repito a los que se estén conectando ahorita, no preparé ningún bosquejo.
Cuando tomé la cena del Señor con la pastora, el Espíritu Santo me habló muy fuerte en relación al texto, en relación al pensamiento, y te va a hablar a ti si eres hijo de Dios. Es importante que lo entiendas, porque todo hijo de Dios tiene que ir creciendo. Hay fundamentos de fe que tú y yo tenemos que ejercitar. El Señor dijo en Juan 15, yo soy la vid verdadera, vosotros los pámpanos, todo pámpano que en mí no lleva fruto es cortado. Bueno, cuando hablamos del entorno de esa enseñanza, iglesia, la raíz de nuestra fuente de vida es el Señor Jesús. Y todos nosotros, para poder dar fruto, una semilla de fruto, tenemos que estar conectados a la raíz. O sea que sin raíz no hay fruto. Y si tú estás conectado a la raíz por fuerza, tienes que dar fruto. Tienes que dar fruto, iglesia. Entonces ese fruto, ¿por qué te digo eso? Porque en este día, esta palabra te tiene que llegar. Te tiene que llegar siendo hijo de Dios. Mira, se llama comunión interrumpida. Comunión interrumpida, lo voy a leer. Si tienes tu pan, nuestro pan diario contigo, si ya lo leíste vas a ver de qué hablo, y si no, pues tómalo contigo, reflexiónalo junto conmigo, porque este va a ser el alimento para hoy. Esta es la prédica. La base y fundamental se encuentra en Mateo capítulo 27, los versículos del 32 al 50, pero siempre nos da un texto base, y es donde el Señor menciona y dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es la comunión interrumpida. Entonces, la palabra de Dios dice del 32 al 50, lo leemos juntos si gustas, dice, cuando salían hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz, y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta, partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban allí, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita, este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Los que pasaban le injuraban meneando la cabeza y diciendo, tú que derribas el templo en 3 días, y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios. Desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. ¿Confió en Dios? Líbrele ahora si le quiere. Porque ha dicho, soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora 6 hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9. Cerca de la hora 9 Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabachthani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama a este, y al instante corriendo uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Es interesante y es una palabra de mucha reflexión para nosotros. Sé que la conocemos, es parte de nuestra práctica cristiana, es el fundamento de nuestra fe. Quiero invitarlos a que me sigan en la lectura también del pensamiento del pan. Dice, comunión interrumpida, dice, el grito fuerte y doloroso atravesó el aire de la tarde oscura. Me imagino que ahogó el sonido del lamento de aquellos amigos y seres amados reunidos al pie de la cruz. Es probable que haya silenciado los lamentos de los criminales que morían a ambos lados de Jesús, y sin duda sorprendió a todos los que lo oyeron. ¿Cuál fue el grito? Elí, Elí, lama sabachthani. La pregunta es, aunque el pan nos lleva a que exclamó Jesús en su agonía, y un tremendo abatimiento pasó en ese momento, dice, mientras colgaba en aquella cruz de vergüenza en el Gólgota, es difícil, literalmente es difícil que él pueda haber echado un grito de esa manera. ¿Por qué? Porque él iba hecho ya pedazos, su cuerpo estaba
hecho añicos, roto, desbaratado. No traía casi sangre en su cuerpo. Y así colgado para respirar era muy difícil. Él tendría que recargar su cuerpo hacia atrás, tomar fuerzas para poder gritar. Quizás sí de una expresión con algo de sonido para que entendieran todos lo que estaba expresando, pero es muy difícil. A veces nos imaginamos cosas más allá de lo que es la realidad. El Señor estaba ya muriendo y estaba hecho pedazos. Dice aquí, cuando hablaba de esto, mientras colgaba de aquella cruz de vergüenza en el Gólgota. Y esto me lleva también a reflexionar, iglesia, que muchas veces, por ejemplo, yo les suelto esta palabra a ustedes. Desde que está la pandemia yo les he invitado a que tomen la cena del Señor. Y qué vergüenza sería que muchos por vergüenza y apatía ni siquiera se dignan a ir a la tienda a comprar un jugo de uva. Se dicen cristianos, hijos de Dios, y es una ordenanza que tenemos como de parte del Señor, donde hacemos una reflexión el primer día de la semana, donde 2 o más en mi nombre estén congregados, ahí estoy. Y Él nos citó y nos hizo hacer una reflexión de vida, porque en ello descansa el fundamento de fe para nosotros, anunciando al mundo que viene Jesucristo por segunda vez, que le estamos esperando y que esos elementos representan una redención. Y a través de ellos podemos predicar, podemos enseñarle a nuestros hijos. La Escritura en el Antiguo Testamento enseña que los judíos deberían enseñar a los hijos sobre las leyes, sobre lo que había pasado, sobre la libertad del pueblo de Egipto, de esa esclavitud. Y el Señor le dijo, les vas a enseñar y vas a traer las leyes en sus filacterías, en las mangas, en los sombreros, en los postes. Es lo que nosotros hacemos con la cena. ¿Qué es esto, papá? ¿Qué es esto, mamá? Tío, primo, ¿qué es eso que está haciendo? Es el anuncio de que yo era pecador, de que nací bajo pecado, de que Adán cayó en pecado, de que vino un redentor. Y que a través del pan, a través de la copa, que representan su cuerpo, Dios preparó un cuerpo en sacrificio para que se entregara y eternamente diera salvación y vida eterna a todos los que quisieran. Pero estamos ocupados en las cosas de este mundo. El Señor dijo, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor de Dios no está en él. Y aquí es que tú reflexiones, hermano. Reflexiona, iglesia. ¿Está Dios como primer lugar en tu vida? ¿O están otras cosas, otras circunstancias están rodeando lo que tú amas? ¿Qué proyectos es? El alimento sé que es algo fundamental, pero no te va a esclavizar en un momento de reflexión al Señor. Si eres mujer y estás al lado de un varón, para vergüenza de tu varón, vente, vamos a hacer esto. Si él no toma la iniciativa, tienes una familia bien grande y es importante, es el único tesoro que tienes. Entonces, tenemos que reflexionar, iglesia, en todo esto. Entonces, aquí el Señor fue avergonzadamente llevado, casi totalmente desnudo, hecho pedazos, y llegó hasta allá para llevar tu vergüenza y la mía. Pero hay una sentencia, el Señor dijo, si alguno se avergüenza de mí y de mis palabras, yo me voy a avergonzar delante de él el día que esté en la presencia del Padre. Es la única forma en que podemos dar testimonio, iglesia. Quizás tienes un padre que es muy severo, muy duro, un esposo, una esposa, una madre. Tú dale testimonio. Que nos van a injuriar, al Señor lo injuriaron. Dice también, no puedo pensar en palabras más conmovedoras. Desde la eternidad Jesús había estado en perfecta comunión con Dios Padre. Nunca se habían separado en comunión. En el principio era el verbo, dice la Escritura, Juan. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecen contra ellas. Si me voy más adelante, en el versículo 11, habla de los hijos, engendrados por la voluntad del Padre, no por la voluntad humana, no habla de nosotros. Y ahí es donde entramos. El genuino cristianismo está compuesto de hijos de Dios, no de hombres que tengan religión, no de hombres que levanten la mano y acepten a Jesús porque les conviene, porque no les conviene irse al infierno, porque no les conviene perder.
es de hijos de Dios que en su arrepentimiento llevaron un proceso que solamente el Espíritu Santo puede hacer en ti. No es un pastor, no es un líder, no es una iglesia. No es que te conmuevas profundamente y te sientas culpable por haber pecado, es que reconozcas que tú literalmente crucificaste al Rey de Reyes y Señor de Señores. Como dice el canto, si hubiera estado ahí, dice, pensándolo más bien, también yo estaba ahí, yo te escupí, yo te clavé, yo te rompí el costado, porque fue mi pecado, fue mi culpa, fue mi maldad. No quiero saber cómo me fue impuesto, lo que quiero saber es cómo fue quitado, y es a través de ese sacrificio. ¿Qué estás haciendo para la causa? ¿Qué estás haciendo para el Señor? Fuimos llamados con propósitos, y en esos propósitos yo sé que Dios tiene algo para ti. Si Dios te escogió a ti, si Dios te hizo nacer a ti a través de Maranata, a mí no me importan las demás denominaciones ni creencias. Si eres hijo de Dios, es nuestra prédica, nuestra enseñanza, nuestro fundamento. Si eres hijo de Dios, tienes un propósito en el reino de Dios. Y Dios te escogió porque sabe que tienes propósitos, que tienes fundamentos, que tienes capacidad para llevarlos a cabo. Entonces no podemos pensar en cosas que son efímeras, son pasajeras en este mundo. Tenemos que agarrarnos de la mano de Dios. El Padre y el Hijo tuvieron comunión desde el principio, desde la reordenación de esta tierra. Cuando dice que en el principio las aguas, toda la materia estaba desordenada y vacía. Dice, y sobre la faz de la tierra se movía el desorden. Dice, y empezó Dios a hablar, el verbo, la expresión. Hágase la luz, esto, júntense las aguas. Y el Espíritu Santo haciendo, pero el verbo trabajando. Pero sí, desde el principio era el verbo, era Dios. Cuando vas a las cartas de Juan, capítulo, la primera y segunda y tercera, nos habla de que nos dice lo que vieron nuestros ojos y palparon tocante al verbo de vida. Entonces el Señor, ellos vieron al verbo de vida encarnado. Y ahí es donde tú y yo entramos. Entender que el Señor Jesucristo tomó un cuerpo. Ahorita vamos a ahondar más en la palabra, terminando meditando lo que expresaron aquí. Ellos caminaron juntos, Padre, Hijo, Espíritu Santo, siempre en un perfecto orden y en unidad. ¿Por qué el pueblo de Dios se desune? ¿Por qué el pueblo de Dios levanta rencillas? ¿Por qué levanta celos? ¿Por qué levanta chismes, contiendas? ¿Por qué no permanece en la batalla? ¿Por qué no permanece en el amor de Dios? ¿Por qué será que el Señor nos dijo, o la respuesta que le dio aquel que le preguntó, ¿cuál es el mayor mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente. ¿Será algo que nos impone Dios? ¿Algo que Él no puede ser capaz de hacer? Créeme que nos está enseñando algo que está dentro de su principio. ¿Por qué? Porque el amor de Dios fue eterno y fue desde el principio. Él hubiera podido fácilmente deshacer la obra que hizo y volver a empezar de nuevo, más sin embargo, ideó un plan, preparó un plan para que tú y yo pudiéramos, dentro de una redención eterna, por amor, acercarnos a Él, hacernos parte de Él, ser sus hijos y su habitación. Es algo bien grande, la dimensión del amor es incomprensible. Cómo Dios me amó tanto, que decidió venir Él a salvar la creación. Es inmenso el amor de Dios, y a veces somos tan ingratos tú y yo. Desde la eternidad Jesús había estado en perfecta comunión con Dios Padre, juntos habían creado el universo, habían hecho al hombre a su imagen y planeado la salvación. Nunca en la eternidad pasada había dejado de estar en plena comunión el uno con el otro. Y ahora, mientras la angustia de la cruz continuaba desbastando de dolor a Jesús, sintió por primera vez la ausencia del Padre al cargar los pecados del mundo. ¿Sabes? Dios es santo y Él habita en la santidad. Él no puede tener comunión con el pecado, ni con aquel imperio que Satanás levantó desde que se rebeló contra Él y vino y lo sembró en los hombres. Dios no tiene comunión con ello, pero Dios nos amó tanto que al crearnos decidió, cuando cayó Adán, preparar un plan de redención para que tú y yo a través de ese plan podamos acercarnos. Tan fue así que tuvo que haber una separación entre el Hijo y Él. No sé si alcanzas a ver la dimensión. Literalmente el Padre le dio la espalda al Hijo, y cuando clamó, Elí, Elí, lama sabachthani, Dios mío, ¿por qué me...? El Padre se estaba alejando, dándole la espalda, y literalmente en la dimensión espiritual diciéndole, te quedas solo, ahora el momento de la prueba es solamente tuyo.
Aquí es donde tu amor empieza a ser derramado. Aquí es donde vas a entender el precio de lo que me van a costar. Y por primera vez el Señor Jesucristo estuvo separado de la esencia del Padre y se quedó en toda su humanidad pendiente de una cruz, extendiendo sus brazos, declarando el amor por toda la humanidad, entre el cielo y la tierra, colgado de un madero, representando el árbol de desobediencia, pero ahora por obediencia, por su obediencia, fluyendo a través de ese madero, vida eterna, vida que jamás puede parar, vida que engendra vida y que nos une al Padre en una redención. Cuando en obediencia y en un ejercicio de fe te acercas a Él, cuando le crees. Pero esto no es solamente para ti, es para aquellos que están cerca de ti. Tú dices amar a la gente que está cerca y decretas el amor, pero el amor se manifiesta, es un acto de voluntad, el Señor nos lo demostró y se manifiesta para ti, para mí. ¿Qué vas a hacer con ese amor que dices tener? ¿Le hablas a las personas de la salvación de Cristo Jesús? Creo que no hay ninguna otra cosa de mayor importancia en este mundo de que seamos la luz y la sal que el Señor nos invitó a hacer. Yo lo dejo como reflexión a tu vida. Si dices amar a tu papá, a tu mamá, a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tus amigos, a tus compañeros de trabajo, si dices sentir algo por ellos, algún afecto, no hay mejor regalo, no hay cosa más grande que demostrarles el amor de Dios. Si no es por tus palabras, debe ser por tus acciones. Pero tenemos que ver esto, la comunión interrumpida que tuvo el Señor Jesús con el Padre trae consecuencias eternas. Y una de ellas soy yo y doy gracias a Dios por ello. Yo no sé si eres tú. Pero si eres tú, tienes que forzosamente levantarte domingo a domingo con el único objetivo de llevar a cabo un precioso acto de obediencia y una ordenanza que Dios nos dejó. Un simple pan y una copa con un líquido procedente de la uva que representa nuestra redención puede declarar el principio del amor el primer día de la semana. Dios te invita a que lo hagas, lo estás haciendo. Más si eres hombre, tienes la responsabilidad de ser cabeza y guía y hacerlo. Dice aquí, no había otra manera, solamente esta interrupción de la comunión podía traernos salvación. Por esta experiencia de abandono en la cruz, los seres humanos podemos recuperar la comunión con Dios. Vuelve a repetirse la acción. En un madero, fruto de un árbol que representa el árbol. En el huerto del Edén se agarró una fruta que estaba prohibida y por desobediencia vino la caída y las consecuencias nos arrastraron. Él oró en un huerto para decir, si es preciso pasa a mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y a partir de esa decisión llevó a cabo el hecho de que en otro madero Él fuera el fruto a través del cual aquellos que coman no tengan vida. Él es el árbol de vida, es el principio de vida. Y a través de eso, cuando lo comes por fe, tú obtienes salvación y vida eterna. Pero medita, analiza lo que nos representa esta comunión interrumpida de parte del Señor. Yo a donde quiero llevarte es que veas la dimensión del amor de Dios por ti y por mí. Y lo ingrato que somos muchas veces tú y yo, al ausentarnos de su presencia. Pues no sería la frase de su presencia, porque Él siempre está ahí, pero en un acto inconsciente no estamos caminando de su mano. Entonces, cuando hablamos de esto, la base fundamental que nos refiere en la Escritura, dice, se las voy a leer y vamos a ir analizando un poquito antes de cerrar el mensaje. Está fundamentado en Mateo 27, del 32 al 50. Y dice la palabra, cuando salían hallaron a un hombre, o sea, el Señor iba caminando, iba en su agonía, hallaron un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo.
La razón por la cual no quiso beber ese líquido es porque ese tipo de bebida preparado así amortiguaban, mitigaban el dolor, lo quitaban muchas veces. Y el Señor, aún en su agonía y sabiendo lo que tenía que hacer, tenía que sufrir y padecer en una forma consciente por ti y por mí, porque tenía que pagar totalmente toda la culpa de pecado y toda la condenación. Y era necesario. Entonces el Señor negó el tomar eso, no quiso beberlo. Dice también, cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta, partieron entre sí mis vestidos, sobre mi ropa echaron suertes. ¿Sabes que de alguna forma la túnica que tenía el Señor no la quisieron, en otro evangelio no la quisieron desbaratar, no la quisieron romper porque era una túnica de rey? Era algo con valor, era algo significativo. Y mejor echaron las suertes para quedársela con ella. Pero dice también, sentados le guardaban allí, pusieron sobre su cabeza, su causa es Cristo, este es el rey, este es Jesús, el rey de los judíos. Más bien yo digo, la expresión es el rey del mundo, es el rey del universo, el rey de reyes. No solamente se quedó ahí para ellos. Si es su causa escrita, él vino a los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y la muerte fue en medio de dos ladrones. Aquí dice, entonces crucificaron dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y literal, el mundo entero representado ahí. Los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza. Y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios. A veces a ti y a mí nos meten en presiones bien pequeñas y cuestiones similares, estando conscientes y sin ningún sufrimiento. Y te dicen cualquier cosita y ahí estás queriendo defender tu causa. Al Señor le decían esto, estando pendiente de la cruz. Si eres hijo de Dios. Literalmente tenemos que reflexionar, iglesia. Tenemos que subir de nivel. No podemos quedarnos estancados. Basta ya. Vamos hacia adelante. El Señor está demandando un cambio. Está demandando que seamos esa persona que Él quiere que seamos. Él vio tu capacidad y vio la mía. Tú que derribas el templo, mueven la cabeza, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios. Todavía le dicen, desciende de la cruz. La pregunta es, ¿podría hacerlo el Señor? Yo creo que sí. Pero acuérdate que se despojó de su divinidad y no se aferró como cosa a aferrarse a ser igual a Dios como cosa que aferrarse, dice, se despojó a sí mismo. Lo dicen Filipenses. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. ¿Qué tiene que ver la posición de rey? Yo te puedo asegurar que si crucifican a cualquier rey, no por ser rey se va a bajar. Ellos lo estaban reconociendo que era más allá que un rey. Pero en sus corazones lo estaban negando porque defendían su posición. Y tristemente dentro de la iglesia hay mucha gente que llega a tomar posiciones. Y creen que por su posición pueden enseñorearse de cualquier cosa. Y justifican sus acciones, justifican sus posturas. Y crucifican a cualquiera y lo juzgan por la posición que alcanzan. Queriendo ocultar lo que traen cargando dentro de sí. El reino y el gobierno del Señor se fundamenta en el amor que nos está demostrando el Señor aquí. No hay de otra forma, iglesia. Tenemos que aprender a amar y tener con misericordia con todos. Los principios del reino son de esta manera. Así que tenemos que echarle adelante en todo, iglesia. Sacerdotes, principales sacerdotes, escribas que escribían la ley, los fariseos interpretaban la ley. Toda la gente que debería estar de acuerdo a Dios le daban la espalda al Señor y sabían que era inocente y ellos lo juzgaron, no sabían que estaban siendo instrumentos en las manos de Satanás para cumplir la redención del mundo, pero el juicio que llevaron, eso nadie se los va a poder quitar. Dice aquí también, lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la 1 Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani.
Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Era necesario que el Padre le diera la espalda para llevar a cabo la redención completa. Es como cuando les digo que en el juicio de Dios, tú y yo merecíamos ese lugar de castigo, ese lugar de tormento, no preparado para el ser humano, pero tenía que pasar por obediencia al enemigo y la naturaleza caída que gobierna la esencia del ser humano en relación al cuerpo. En esta tierra fue sembrada una semilla en Adán y viene gobernando por herencia a todos los seres humanos, y el Señor vino a dar vida. Entonces ese juicio y esa muerte y esa separación también era una separación eterna. Lo enseñamos también en la academia, ese principio, un juicio temporal. El juicio temporal es la primer muerte que experimentamos nosotros al separarnos de donde Dios nos puso. El cuerpo vuelve al polvo, el espíritu y el alma van a Dios, el cual lo creó, pero después hay una separación eterna, es una muerte eterna, un juicio que va a venir. Es parte de los principios académicos, que sé que muchos ni siquiera entendieron, no sé cómo pasaron las academias, la verdad estoy bien sorprendido. Hay tantos rebeldes sin causa, y todavía hablando con ustedes, y me refiero con los que he hablado y con los que hablaron que se fueron. David, me estás viendo, no contigo, hijo, me pediste bendición para ir a trabajar a otro lado, sé que tu corazón está aquí. Entre otros, hay unos que estuvieron, Marcos Palomar, por ejemplo, sabía su economía y también habló conmigo. Muchos de ustedes no saben ni qué rollo con el pastorado, pero muchos que se fueron en rebeldía, pretendiendo ser ungidos, pretendiendo buscar pastorados, están divorciados, están sus hijos por ningún lado, están haciendo eso. Y hablando con muchos de ustedes me salen con otros rollos que ni siquiera están entendiendo los principios que gobiernan el reino espiritual. No entendieron las academias. Aquí está hablando de una muerte temporal, un juicio temporal. Lo vemos porque la gente sigue muriendo, nosotros morimos. Esa semilla que fue puesta ahí trae una sentencia. Cuando el Señor Jesús murió en la cruz del Calvario, fue sepultado 3 días, ¡pum!, fuera de su cuerpo, llevado a los infiernos mismos, a un lugar de tormentos. No es el infierno eterno, el lago de fuego que va a estar preparado para la eternidad, pero hay dos lugares. Está el abismo al centro de la tierra y a un lado está el Seol o el Hades. Uno es palabra griega, otra hebrea, que significan lo mismo, están al fondo de la tierra, uno del otro. Lo dice la Biblia, lo enseñamos en las academias también. Vaya y sufre un juicio. Y vienen todas las formas de pecado, todo lo que el enemigo provoca en uno, que a través del cuerpo, a través del placer, a través de las cosas, se da. ¿Y qué pasa? Invita en ese juicio que los espíritus encargados de provocar al ser humano le traigan culpa para que haya sentencia. Y al no haber nada, absolutamente nada, iglesia, oh sorpresa, el Señor se levanta de la silla de juicio. 72 horas bastaron, 3 días y 3 noches. Y le dice: Satanás, échame. Dame las llaves del infierno, dame las llaves de la muerte. No puedes detenerme. Y una vez levantándome yo por primera vez, porque juzgaste al inocente, todo aquel que ponga sus ojos en mí y lo crea, por fe, va a obtener la salvación y vida eterna, la redención y la unidad de jamás separación del Padre. Es la salvación por gracia, iglesia. Es algo glorioso. El Señor se levantó, dice, se levantó y llevó consigo la cautividad. La cautividad era el infierno y la muerte, y dio dones a los hombres. Las llaves del infierno. Yo soy el que vivo y estuve muerto, dice el Señor. Y llevó ese juicio y se levantó. Y a partir de ahí, todo aquel que pone su fe en Él, aquel fruto pendiente de la cruz, tiene salvación y vida eterna. Este mensaje va mezclado de evangelismo, de exhortación, de liderazgo. Analízalo y deja que el Espíritu Santo te lo lleve a tu corazón de acuerdo a tu necesidad. Arrepiéntete si de alguna forma has caído y levántate. Acuérdate que estoy en la plataforma donde todos tus amigos pueden observar y ver. Necesitamos arrepentimiento. Mucha gente está queriéndose suicidar, otros están desesperados y muchos, diciendo tener a Dios, tienen tristeza, soledad, amargura en su corazón. No hallan la puerta y no saben ni siquiera, aún habiendo sido enseñados, no saben ni siquiera cómo salir de ella. Dios es el que nos produce en nosotros
el querer como el hacer por su buena voluntad, pero de ti va a depender el que quieras hacer las cosas correctamente. El Señor se levantó. Dice aquí, hubo tinieblas cerca de la luna, Lili, lama sabatani, ustedes, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Se tenía que dar la separación para que viniera la unidad eterna para nosotros. Dice aquí, al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y lo empapó de vinagre y poniéndole en una caña le dio a beber. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. El Señor entregó el Espíritu, se encomendó al Padre. Importante, los sufrimientos del Señor Jesucristo en el Gólgota, pendiente de esa cruz, siempre nos van a anunciar algo. Ahora tú puedes tener comunión con el Padre, porque Él está con los brazos abiertos, esperando siempre que llegues a Él. Esto va más allá que una religión, iglesia. Grábate siempre eso. El genuino cristianismo es basado y fundamentado en una relación de familia. Los hijos con un padre, habitando juntos en armonía. Por esto es que tenemos que tener el altar devocional, la cena del Señor cada domingo. Por esto es que debemos buscarnos los unos a los otros y aceptar que necesitamos unos de los otros. Cada una de las cosas que sufrió el Señor, los clavos, cuando dice las manos no es en las palmas, aquí se desgarra, es en la canilla. Los clavos, aparte les amarraban también las canillas, un clavo más grande en sus pies, una lanza en su costado, de donde nació la iglesia, de la costilla, de ahí, a partir de ahí la iglesia nace. Llega el Espíritu Santo el día de la cosecha, el día de Pentecostés. Todo esto es importante, era necesario que le injuriaran, ahora lo vemos de esta manera, lo vemos aquí, pero era necesario que se cumpliera todo. Por eso cuando cantamos ese canto que te cité hace rato, si hubiera estado ahí, entre la multitud que tu muerte pidió que te crucificó, si hubiera estado ahí, y empieza a dar detalles, pero dice después, pensándolo más bien, también yo estaba ahí, yo fui el que te escupió, yo fui el que tu costado hirió, yo fui el que te clavó, yo fui... ¿Por qué? Porque fue tu pecado. Aquí ya no podemos juzgar a Adán si traemos una herencia, pero tú y yo voluntariamente continuamos pecando. Y te hablo antes de la salvación de nuestra alma. ¿Por qué? Porque ahora sí podríamos pecar. Pero la cuestión es, estamos redimidos por la misma sangre. Pero eso no te da permiso a que justifiques tus acciones de pecado. Fíjate bien lo que justifiques y te mantengas en eso. Porque el Señor dice que nosotros ya no somos esclavos de pecado. Y cuando vamos a los encuentros venimos libres, porque fuimos a encontrar nuestra libertad en Cristo Jesús. Pero antes éramos esclavos de pecado. Y todas nuestras acciones lo llevaron a la cruz. Por eso es que la salvación es muy personal y no es levantar la mano. Tienes que dar fruto, tienes que estar pegado a la raíz. Todo pámpano que en mí no lleva fruto es que cortado. Entonces en la agonía, en el dolor del Señor, en sus sufrimientos, en el comprimimiento del corazón, en esa necesidad de sed, en el maltrato consciente que sufrió, Simón de Sirene era un negro, una persona de color, quien cargó la cruz, quien lo llevó hasta allá, quien le extendió su mano cargando la cruz caído, lo levanta. Una persona de color, él cubrió todas las áreas. Pero a veces tú y yo nos perdemos en cualquier cosita y sin detalle alguno. ¿Por qué me has desamparado?, dijo el Señor. Porque había propósito para ti y para mí. El amor del Señor era más grande. Tenía que culminar esos sufrimientos por el mundo perdido. Era forzoso. Era necesario. Era necesaria la separación. Era necesario el sustituto por el pecador. Era necesario que tomara mi lugar. Él tomó la copa amarga. A él le costó el sufrimiento, le costó el dolor. Y te digo, iglesia, no alcanzamos a comprender, literalmente, no alcanzamos a comprender el dolor. Porque una uñita, una cortadita, alguien que está ahí dando latita, ya nos andamos haciendo del 2. Imagínate
Las puntas de esos látigos, de acuerdo a la historia, traían huesos y traían alambre, púas. Y cuando pegaban, enterraban la piel y al jalar arrancaban la piel. 39 latigazos, una corona de espinas, tus pensamientos clavados, tus emociones. ¿Qué hace de daño el escupirte? Físicamente nada, internamente mucho. Tus emociones, fue humillado hasta lo sumo. La lanza en el costado. Tus acciones, tu andar, el clavo de los pies, tu andar. Cada área fue puesta en la cruz del Calvario. Era necesario un sustituto por el pecador. Cuando el sacrificio del animal, de acuerdo a los rituales que Dios preparó y organizó para que Moisés llevara a cabo, era que el sacerdote pusiera su mano sobre el animal y al degollarlo la perfección del animal pasara al sacerdote y la imperfección pasara al animal. Era necesario entregarlo de esta manera al Señor. Entonces, hubo tristeza, hubo angustia, hubo dolor. Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados, dice Isaías. Y se dio un rescate por muchos. Y seguirá dándose, pero dice Romanos, ¿cómo oirán si nadie les predica? ¿Cómo crecerá su fe si no hay quien les hable? Somos responsables. El Señor murió abandonado para que toda esa gente no muera abandonada. ¿Quién es el responsable? ¿Quién es el cuerpo de Cristo ahora? ¿Quién debe estar sirviendo? Somos tú y yo. Somos los que representamos al Señor. Ya basta de hacer cosas fuera de la voluntad de Dios. Ya basta de estar viviendo dentro de las cosas que no le agradan, dentro de los placeres que solamente satisfacen mi vida. Tenemos que pregonar, predicar el Evangelio, tenemos que hablar, tenemos que ganar las almas. ¿Sabes? Pasando esta pandemia, en cuanto nos den luz verde y abra Maranata, 2 meses para el encuentro, solamente la preparación. Y esos encuentros se tienen que llenar. Y aquel que se quiera apuntar tiene que traer requisitos a cumplir. Tenemos que echar para adelante, iglesia. El tiempo del Señor está cerca. No podemos quedarnos así. Hagamos que valga la pena el sacrificio y la muerte del Señor. Hagamos que valga la pena ese momento de separación, esa comunión interrumpida que se dio, para que otros nunca sean abandonados. Yo no sé tú, cómo llegaste al Señor, qué venías cargando. Lo que sí sé es que todos necesitamos de Él. Lo que sí sé que la misma condición interna de vacío era en todos nosotros. Y todos necesitamos de Él. Y sé que cuando Él llegó y habitó aquí y tomó su lugar en lo que le corresponde, vino una paz. Podemos en el mundo sentir cosas, andar para allá y para acá, las aflicciones de acuerdo a tu comunión con Dios. Pero esa paz que vino nos da seguridad de salvación y vida eterna. Y esa es la que le debemos al mundo allá afuera. Es la que le debemos a todos aquellos que están esperando, pendientes de nosotros. Estás dando testimonio, te estás agarrando de las greñas con tu pareja. Estás gritando desordenadamente a tus hijos. ¿Les permites a tus hijos que en la holgazanería se queden en cama, se queden en casa, no alaben a Dios? ¿O eres piedra de tropiezo para ellos, para que se acerquen a adorar a Dios? ¿Les permites que dentro de su desorden hagan o deshagan cuando siendo menor de edad deben estar bajo tu cobertura? ¿Oras por ellos y los bendices y estás haciendo tu trabajo como hijo de Dios? La autoridad la tienes tú en Cristo Jesús, no son los del mundo. Tampoco me la cargues a mí como pastor. Muchos piensan que como soy el pastor tengo que estar... ciertamente oro por todos y de acuerdo al Espíritu Santo me trae y están siendo bendecidos, créanlo, hermanos. Aún aquellos que no están, aún aquellos que se han equivocado sus padres, no los juzgo. Sé que la naturaleza, sé que muchas cosas los llevó a apartarse, a hacer y deshacer, pero eso no me quita que los tenga que bendecir y amar. De lo contrario, pues, ¿dónde estaría mi posición? En Dios. Entonces mi postura, mi posición. Ahora, por algo Dios nos llama, conoce nuestros corazones. Si, bueno, no quiero mencionar nombres porque al rato esto sale y ahí está, y pastor, hasta eso, pastor me mencionó, pero desde el más chiquito hasta el más viejito, si tuviste una posición en el Señor y te alejaste,
te vas por mil razones, pero una de las causas principales, y aunque no les guste, es pecado. ¿A qué me refiero? Rebeldía. Porque en toda familia tiene que haber disciplina, tiene que haber jalón de orejas, tenemos que caminar por un camino recto. El fundamento de la familia es establecer principios, establecer directrices. Fuera de ahí lo que queremos son desórdenes, placeres desordenados que traen maldición. Hablando de genética, engendramos hijos, tenemos semillas que Dios nos dio la responsabilidad de depositarle, y que esa vida que sopla en el vientre de una persona empiece a formar una vida para Dios, no para el desorden humano, o para romper el ser interior, sino para que vea en sus padres una directriz de acuerdo a los principios divinos. En la iglesia es lo mismo. Te zafas, ¿por qué? Porque te decimos no andes, no hagas, sé puntual, da ejemplo, y andamos guardando apariencias y viendo otras cosas, y a la primera de cambio ya me regañaron, no me saludaron, me torcieron la cara, y yo ya me voy de la iglesia. Pues te tengo malas noticias, de la iglesia jamás te puedes alejar, porque la iglesia somos tú y yo. Te puedes alejar del edificio y te puedes alejar de la cobertura, pero la cobertura Dios la puso y sin ella estás desprotegido. Y después dices, ¿por qué me enfermé? ¿Por qué me atropellaron? ¿Por qué la economía no me... Porque estás fuera del hogar y el diablo va a estar siempre al pendiente de ti. Muchas cosas no las ves, iglesia, pero tenemos que analizar y pensar. El Señor cumplió todos los requisitos para vivir bien, para vivir quieta y reposadamente, para tener el goce de disfrutar. Mira, muchos pueden tener lo más, y muchos están afanados por tener lo máximo. Una buena casa, un buen negocio. Pero el Señor dice que ¿qué te ganas con tener todo si no tienes paz? Que es mejor un buen taquito con frijolitos. Te lo voy a presentar, un chilito de molcajete, un quesito, hay unas tortillitas y unos buenos frijolitos de la olla, un huevito. Y juntos, armonizando en familia, platicando, sonriendo. Que nadie piensa que solamente piensa en servirle al otro. ¿Qué te hace falta? ¿Un vaso de agua? No te pares, yo te lo traigo. Y todos juntos, nadie se pelean por lavar los trastes, por tener el aseo, por convivir, por declarar la palabra de Dios. Algo simple. Van y cumplen con su trabajo contentos. ¿Por qué? Porque Dios es el que está al pendiente de nosotros. Pero muchos quieren asegurar en la materia las cosas. Y muchos ponen esto como cosa primordial. No es eso, iglesia. Es que vivamos felices y contentos nosotros, que estemos al pendiente unos de los otros. A veces vamos y visitamos gente que tiene comodidad. Bueno, una vez dijo un pastor que vino a ver la iglesia, antes de ser iglesia, vino a ver mi casa. Era un pastor que pastoreaba. Y miró lo que Dios había hecho a través del ingreso económico que los camiones me daban. Y nunca se me olvidan las palabras, porque dijo, yo tengo mi casita, tu hermano tienes la tuya, dice, está hermosa y grande, porque según el sapo es la pedrada. Y nunca se me olvidó eso. Lo que quiso decir es que cada quien en su economía alcanza a tener, pero ¿sabes qué te digo yo, iglesia? Te digo estas palabras, lo importante es lo que sé aquí. Este edificio que disfrutas tú, no es mío, no es de mi familia, es de Dios y para Dios. Y Él es el que lo ha mantenido, porque no hay casa que se mantenga por 15 años pasando 500 niños por semana, porque son 100, son 5 servicios, son 500. Y las cocinas integrales y los pisos y las paredes se mantengan como están si Dios no estuviera en el asunto. Sin embargo, con 2 niños podrían destruir todo cuando no esté en Dios. Dios cuida lo suyo. Pero eso no está aquí. Este edificio me queda grande a mi esposa y a mí. No es ahí, está en la paz de Dios, iglesia. Tenemos que entender los principios y el por qué somos llamados. Muchos se van por rebeldía, pensando que hacen bien, otros se sienten que ya las pueden, pero si no hay llamado, mira, iglesia, tiene que ser Dios directamente. Yo solamente puedo poner de testigo a mi familia, a los que me conocieron de cerca, que yo no buscaba la posición, pero tu vida ha sido bendecida por esto que Dios dio. Y si Dios llamó, yo no puedo decir que ningún hombre te va a poner, es Dios el que te pone. Así que no estés buscándole ni jugando a la iglesita. Si Dios está en el asunto, Dios respalda el asunto. El que invita paga, y trabajo para el mejor empresario que existe, el dueño del universo, el dueño de todas las cosas. Y en él no hay carencia ni hay pandemia que pueda gobernar. Él sigue sentado en su trono dirigiendo las cosas y está en control de todas las cosas.
No le juegues al vivo. Si Dios te puso bajo una cobertura, tienes un lugar en el cuerpo. Mi mano tiene 5 dedos. Cada dedo tiene una uña diferente. Tú puedes ser cualquiera de las cosas. Pero algo que no es del cuerpo, ¿sabes qué es? Es cuando la mugre se junta dentro de la uña. Eso no es. No seas mugre en el cuerpo. Ponte a trabajar si perteneces al cuerpo. Haz que valga la pena tu llamado. Si eres uña, defiendes este dedo. Tienes sensibilidad y tienes un lugar. Si tienes dones para servir, sirve. Si tienes dones para predicar, predica. Si tienes dones para enseñar, enseña. Si tienes dones para sembrar, siembra. Si tienes talentos para crear economía, es porque Dios te los dio para que tu iglesia camine. Pero entiende que Dios tiene un lugar especial dentro del cuerpo. No podemos ser todos pastores, todos maestros, todos. Y hay una cobertura. Y viene desde el trono celestial. Eso no lo puedes quitar ni negar. Y no porque me digas, es que yo estoy bien con Dios. No, hay una jerarquía de gobierno que está sobre algo delegado en Dios. Dios escoge, Dios pone. Y cuando Dios pone, Dios mantiene. Entonces en este día hubo una separación en el Calvario. Dios se separa del Señor con propósitos para que tú y yo estemos unidos delante de Él. Y en esta tarde la invitación. Únete al Señor, haz que la comunión con el Padre se pueda sentir, lo puedas ver. Gánale a muchos, gánanos a todos. Ven y dinos, ¿sabes qué? Dios me habló, Dios vino, Dios me visitó, tuve una visión, tuve una revelación de parte de Dios. El Señor dijo eso, pero asegúrate que sea Dios, que no sea tu carne. Pero ten comunión con Dios, que Dios está esperando, está ansioso. Y si tienes alguna necesidad, alguna inquietud, no me preguntes a mí, pregúntale a Dios. Dios te tiene la respuesta, Dios te va a hablar, Dios es real. Hay algo que nunca se me olvida, cuando la pastora la visitó un ángel aquí en la recámara y Prisi se da cuenta de esto, le empieza a decir a Dios, porque a mí no, yo quiero también ver mi ángel. No pasó una semana y su ángel la visitó ahí abajo, en el mismo lugar donde han visitado los demonios a 2 personas. Es un lugar, siempre le llamo lugar de la 4ª dimensión. Para los que conocen la iglesia es en el cunero, en esa parte específica. Ahí se han aparecido 2 demonios a 2 personas que han retado a Dios. Y el ángel que le bajó a Priscila ahí mismo se apareció. Y hay gente que ha sentido ahí algo fuerte. Entonces, le llamo el lugar de la 4ª dimensión. La conexión con el cielo y la tierra. Aquí en Maranata. Pero a donde voy, porque el comentario es porque Dios puede revelarte muchas cosas que son para ti, hijo de Dios. Hay cosas que tienes que separar del ministerio. Mi vida y mi llamado tienen propósitos para tu vida y para la misma mía. Pero no marca la diferencia ni te limita para que tú recibas lo de Dios. Esa separación en el Calvario, esa bendita separación donde Dios le dio la espalda al Señor Jesucristo por primera vez, tuvo un propósito. Ahora está sentado a la diestra del Padre para que tú y yo podamos ser justos delante de Él. Y en esa justicia tú encuentres todas las respuestas que quieras de parte de Dios. Así es de que gózate por lo que eres y tienes. Pero una cosa, voy a cerrar con esto y quiero invitarte a esto. El genuino cristianismo es una relación de familia, padres e hijos, solamente a través del nuevo nacimiento. Necesitas asimilarlo. Si no has nacido nuevo, si hay duda, entrega tu vida al Señor, pídele perdón a Dios por tus pecados. El nuevo nacimiento produce un cambio interno, totalmente interno, que va y trae una transformación regeneradora donde tus pensamientos, tus palabras, tus acciones, tus motivaciones son totalmente diferentes, saliendo, emanando de ti un poder. Y siempre digo esto, va contra toda voluntad, porque si fuera por mi voluntad quizá yo hubiera querido seguir en los placeres, en los desórdenes, en aquello que en mi naturaleza, por la ignorancia que en mí estaba, anhelarlos, pero no fue así. Entonces ese poder llega simplemente por un acto de reconocer que yo soy el pecador empedernido que crucificó al Señor, y el Espíritu Santo, entendiendo la firmeza, seguridad, aceptación en mi corazón, vino y me engendró al reino. Y eso solamente está entre el Espíritu Santo y tú. Es una línea muy finita entre el remordimiento y el arrepentimiento. Cuando procesas el arrepentimiento, vienes a ser hijo de Dios.
Y una vez siendo hijo de Dios, pasa y sale este poder, primero interno, después externo, y puedes caminar. Y cuando estás sano, ese pequeño bebé empieza a crecer, a crecer, a crecer en lo espiritual, hasta llegar a ser un glorioso guerrero, hijo de Dios, que puede echar para adelante en todo. Yo te bendigo en esta tarde, doy gracias a Dios por tu vida, aquellos que se enlazaron en el mensaje, los bendigo, me era necesario. Yo les dije al principio, no tuve un bosquejo como fundamento. El Espíritu Santo te habló a tu vida. Melvi, saludos, salúdame Isidro, Dios me los bendiga mucho. Habló a tu vida y sé que de alguna forma, como habló mi vida esta mañana, esa meditación del pan, doy gracias a Dios por ello. Reflexiona, juntos echemos para adelante. Si eres parte de esta gran familia, mira, cerrando todo esto, quiero decirte algo muy importante. Muchos de ustedes se están lejos de Maranata por la situación geográfica de su estado de habitación. Hablando de Melvis, pues viven allá en la frontera, lejos, allá para Nogales. Mi prisa con Pepín viven en Texas. Entonces la cuestión es que de alguna forma hay gente que está lejos, no por su voluntad, sino está sirviendo en el Señor en otro lado. Entonces, muchos que se fueron no entendieron que son los recursos de Dios del cielo para el ministerio Maranata. Entonces, dentro de esos recursos se están llevando las bendiciones que Dios dio, y al no depositarlas donde son, ya sea económicas o de talento, no van a reproducir nada en sus vidas, porque le están dando la espalda a Dios, no al hombre. Entonces, analicemos esto y echemos para adelante en el nombre de Jesús. Doy gracias a Dios por las vidas de ustedes y les pido que reflexionen esto. Dios nos hizo reflexionar a través de la palabra, y que juntos vayamos hacia adelante en todo, en el nombre del Señor. Y eres una bendición para la gente que te rodea. Y donde quiera que vayas, si graduaste la academia, si fuiste lanzado, echa a andar la visión en el nombre del Señor. Echa a andar la visión, toma autoridad sobre tu vida de parte de Dios. No llegaste hasta tu lanzamiento a ser ungido y bendecido solamente para que vayas y te sientes en algún lugar. El Espíritu Santo jamás, en el nombre de Jesús, jamás te va a dejar quieto o quieta. Yo sé que te va a inquietar todo el tiempo, y el amor de Dios va a estar ahí cuando tú eres sincero. ¿Por qué? Porque no fuiste llamado para sentarte. Así de sencillo. Y la cobertura siempre va a estar ahí cuando hay una relación sana y de respeto. Siempre entiéndelo, iglesia. Dios bendiga sus vidas. Los invito a que oremos, acompañen a orar y a dar gracias a Dios. Ahí donde estén, siempre les digo, inclinen su rostro, cierren sus ojos. Y no es por algo místico que se esté llevando a cabo, porque vamos a traer la presencia de Dios más fácilmente, sino para que no se me distraigan y en esa comunión podamos ponernos en la presencia del Señor. Papá, te damos gracias en esta tarde por tu palabra, por la reflexión que a través de ella nos das a entender el alto precio de nuestra redención y salvación. Te damos gracias, te doy gracias por toda la familia Maranata. Sé que en número quizás no pasemos de 150 aquí, congregados 100, 120, pero el número de Maranata es muy grande y tremendo, Señor. Sé también que el enemigo muchas veces engaña a la gente y algunos andan divagando por ahí, yendo a lugares que no son sus lugares, papá. Ayúdalos a reflexionar, a levantarse en la autoridad de nuestro Señor Jesús, y a que cada uno tome su lugar al cual fue llamado. Bendigo a toda la familia Maranata, Señor, ato y cancelo toda autoridad que le hayan dado al maligno, decretando que toda la unción que pusiste sobre mi vida y que está sobre la iglesia pudre los yugos. Literalmente Isaías nos enseña que la unción del Espíritu Santo sobre nosotros pudre los yugos, y ese yugo que está sobre ahí cuando estamos en un clamor, cuando empieza el sudor sobre el animal, rompe esos yugos. Así trabaja en lo espiritual, Señor, y tu sangre preciosa, Señor, cubra esas vidas, que se levanten y puedan darle espalda a aquello que los impide o les impide servirte, y que en el nombre de Jesús, Señor, obtengan la victoria. Señor, sabemos que el tiempo está cerca y que quieres que tus hijos estén preparados. Pues ayúdalos, yo los bendigo para que todos juntos nos preparemos y echemos para adelante. Gracias una vez más, y es en tu nombre que oramos con acción de gracias. Amén. Pues Dios me los bendiga a todos, donde quiera que estén y se encuentren. Pues ahí voy a quizás estar aventando extractos de vida
testimonios a diferentes horarios, no sé, quisiera hacerlo de porciones de 15 minutos, algunos dando testimonios o metiendo palabra, porque sé que mucha gente a través de este medio necesita, mucha gente que siente sola, triste, alejada de alguna iglesia, de algún familiar, de alguien que les dé una palabra, o el Espíritu Santo que no tiene limitaciones en la distancia, puede hacer la obra a través de una palabra suelta que alguien la reciba. Y pues vamos a estar trabajando ahí. Dios me los bendiga a todos y gracias por aquellos que se sintonizaron en el mensaje. Les amo a todos, hijo. Dios te bendiga. Estás conectado. Gracias a Dios por tu vida. Te amo, echarle para adelante. Sabes que siempre estoy orando por ti y bendiciendo tu vida para que conozcas más al Señor. Y oro para que cuando sea el tiempo regreses con bien a tu hogar y con esa criatura que viene en camino y la mujer que has escogido para vivir con ella. Gracias por tu vida, hijo. Dios te bendiga. Adiós a todos. Bye.